Hola, preciosas. Buenas tardes. Vengo a traer el resumen del estudio de la semana 5, que es sobre Elizabeth o Isabel, la madre de Juan Bautista. Antes de empezar el estudio, voy a traer un par de versículos en los cuales he estado meditando, ¿vale? Y es necesario que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para que dé frutos. ¿Sí? Empecemos entonces. Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de nadie. Su gracia está disponible para todos nosotros. Pero ¿por qué no recibimos? Porque hay tanta gente que no cree, que no le busca, ¿verdad? Gente que incluso escucha, que está desde hace mucho en la iglesia, pero no vive lo que Dios tiene para esta persona, que Dios tiene para él. Y luego me vino aquí la parábola del sembrador. Voy a leer la que está en Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra son estos los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, si es necesario orar, pedir a Dios que nuestro corazón sea un terreno fértil, para que donde caiga la semilla, que es su palabra, pueda enraizarse, pueda crecer y pueda fructificar. ¿Vale? Preparemos nuestros corazones para escuchar. Siempre que vayamos a la iglesia, cuando vayamos a un grupo, ¿vale? De oración, a un encuentro de mujeres, ¿vale? De familia, cuando cogemos la Biblia para leerla, ¿vale? Para buscar a Dios, oremos, pedimos que prepare nuestro corazón, ¿sí? Y que con ayuda del Espíritu Santo nos venga revelación. Oremos antes de dar inicio. Señor Padre, muchas gracias por más de ese día de vida, por todas las bendiciones, Señor, incluso por todas esas bendiciones que nos reconocemos en tiempos de sufrimiento, Señor, en tiempos de angustia, de estrés, de rabia, de ira, en este mundo tan loco en que vivimos, Padre. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor, nos dejaste guía y siempre, siempre, siempre estás ahí para socorrernos, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor, para todo lo que vayamos a recibir de ti, Padre. Que ese estudio pueda ser bendecido, Señor, y pueda llegar al corazón de mucha gente. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Evangelio de Lucas. Últimamente es uno de los que más me ha gustado leer porque me gusta cómo él lo pone, la mirada que tiene para las mujeres y para los niños. Y él empieza su evangelio así. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Era un hombre estudioso, ¿verdad? Él mismo pone aquí que él fue a fondo, él fue a investigar, él fue a ver cómo pasó y quiere pasarnos aquí los fatos, ¿vale? Con estudio, un hombre estudioso. No simplemente llegó y escribió, él tuvo el cuidado, ¿no? El detalle de
de traer las cosas de manera coherente, ¿vale? En orden, ¿no? Entonces me gusta mucho esta dedicatoria aquí a Teófilo, que lo pone. Capítulo 1, versículo 5, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era un matrimonio que ya convivía, ¿no? Ahí obedientes a Dios. Y es admirable. Mira, versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Otra mujer estéril. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con Elizabeth? Supo esperar el tiempo. Ella no cogió una esclava y le dio por mujer a su marido para que tuvieran hijos. ¿Sí? Y él no cogió a otra mujer. Han estado los dos en santidad con dos y eran rectos a los ojos de Dios. ¿Vale? Admiro mucho, porque la esterilidad, como hemos comentado ya, era una maldición en estas épocas. Una mujer estéril, madre mía, pobre desgraciada, ¿verdad? Pero supieron esperar, ¿vale? No han utilizado ninguna otra mujer para conseguir su objetivo, ¿vale? Tanto la violencia del hombre contra la mujer era real en estos tiempos, así también como de mujer contra mujer, ¿vale? Que una mujer no pueda tener hijos. Voy a coger a esta mujer y que sea mi bolsa aquí. Esta va a cargar con mi hijo. Y muchas veces no era consentido. ¿Sí? Y, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Gente orando junta. Qué maravilla, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo más a menudo. Juntarnos para orar. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. Es que en estas épocas ver el rostro de Dios, ¿no? Ver un ángel significaba la muerte, ¿no? Se le acercaba la muerte. Pero no. Pero el ángel dijo, ¿vale? Un momentito que esta parte de aquí voy a leer la versión de la NVI. Esta de aquí es la Reina Valera de 1960, ¿vale? Pero en la NVI pone aquí el nombre del ángel. A ver qué versículo estamos. Versículo 13. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues has sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto.
Entonces, Juan Bautista fue entregado en manos de esta pareja, que era fiel a Dios, que eran rectos ante los ojos de Dios, ¿vale? Y aquí ya se está cumpliendo una profecía que está en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Vale? Esto de aquí en Isaías ya es un anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Él es el hombre que va a preparar camino para la llegada de Cristo. Vamos a verlo aquí también un poquito más adelante, ¿vale? Cómo se conecta. Entonces Zacarías, incrédulo, ¿no? Contesta al ángel. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Madre mía, ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Durante varios capítulos, varios libros aquí, ¿no? Vemos que sí, una mujer estéril, por gracia de Dios, puede concebir. Vale, ha pasado con Sara, ¿verdad? Que concibió ya siendo mayor. Él siendo un sacerdote debería ya de saber esto. Pero aún así, va a contestar así al ángel, ¿no? Del Señor. Y el ángel contesta. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó al ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. ¿Habrá podido por lo menos explicárselo a Isabel? Yo creo que no, se quedó sin voz. No, si no podía hablar, su única manera de comunicar sería escribirlo todo. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Vale, ella se recluyó por vergüenza. Vale, se quedó ahí recluida 5 meses. Hasta que vino María, su prima, a visitarla. ¿Vale? Y para ella, sí, no haber podido concebir, siendo ahí la esposa de un sacerdote, no recibir esta bendición, era algo que a lo mejor se le hacía duro, ¿no? En esos tiempos. Que anuncio del nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David
y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y cómo podrá esto suceder?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Ella no dudó. Ella simplemente preguntó cómo eso sucedería. Pero ella, a diferencia de Zacarías, ya lo tenía y asumido de que esto pasaría. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parenta, Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. El mismo ángel que dio la noticia a Zacarías, que le comunicó que su esposa quedaría embarazada, fue el mismo también que le anunció a María que también se quedaría embarazada. Y le dijo que su parienta también estaba ya embarazada. De hecho, en el 6º mes, para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Y ella contestó: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo conforme has dicho. Con esto el ángel la dejó. María visita a Elizabeth. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás la luz. ¿Qué ponía al principio? Que desde antes del nacimiento, antes de su nacimiento, que Juan ya estaría lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, ya reconoció que María era la madre del Salvador, de Cristo, que ella cargaba ya en su vientre a Cristo. Incluso antes de que ella se lo dijera, ¿vale? Juan Bautista estaba ahí ya reconociendo a Cristo, ya estaba preparándole camino. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Son dos mujeres de fe, que no han dudado en ningún momento, ¿vale? De lo que les dijo el Señor, ¿vale? Entonces ya procedemos aquí con el cántico de María, ¿no? La semana pasada hablamos también del cántico de Ana, ¿no? Lo comparamos aquí con el cántico de María, ¿no? Y ambas aquí empiezan más o menos parecido, ¿no? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vale, pasamos aquí entonces ya el nacimiento de Juan Bautista. Vale, María estuvo creo que más o menos 3 meses ahí con Elizabeth. Estuvieron juntas hasta poco antes de que Elizabeth diera a luz. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día
vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Personas ya tenían conocimiento de lo que estaba pasando, porque él era un hombre conocido, no si era un sacerdote, si ella era la esposa de él, si él iba a ejercer, no, que él estaba ejerciendo el sacerdocio. Gente les conocía, la gente sabía quiénes ellos eran, ¿vale? Y Elizabeth ya lo tiene claro, su nombre es Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿No? Que era común muchas veces también el hijo recibir el nombre del padre, ¿vale? O de algún pariente. Pero no tenía ningún Juan, ¿no? Pero los dos estaban de acuerdo que el nombre sería este. ¿Vale? El nombre que le dijo el ángel. Este va a ser su nombre, Juan. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todo esto sirvió para expandir la noticia, ¿vale? Juan tenía que alcanzar a cuantas personas pudiera, ¿vale? Tenía que llegar al corazón, y entonces empezó desde el momento ahí de su concepción también, ¿vale? Ya estando con padres, ¿no? Que realmente le iban a mantener en este camino. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y luego tenemos la profecía de Zacarías, ¿no? Pone que en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces volvemos, ¿qué es lo que dices aquí en Isaías 40, versículo 3? Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad a nuestro Dios. Precioso, ¿verdad? Hay Lucas aquí también, ¿no? Ya empieza aquí la predicación de Juan Bautista, en el capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Luego aquí en el versículo 16, él decía, ¿no? Pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego ya está, aquí ya cuando fue encarcelado, ¿no? Que pone aquí ya en el versículo 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta. Encerró a Juan en la cárcel. Vale, ahí ya sabemos su trágico fin, que lo vamos a mirar ya en otro estudio, ¿vale? Ahora, la importancia de tú como madre, como padre, como tía, como abuela, ¿vale? Tú que tienes ahí a un niño a tu cargo, una niña, ¿vale? A un menor con quien tienes contacto. ¿Estás manteniendo a este niño en el camino que Dios le tiene preparado? ¿O le estás desviando? ¿Sí? ¿Eres consciente? ¿Cómo cuidas a tu niño? ¿Estás cuidando la vida espiritual de tu hijo? Es importante,
que tu hijo tenga contacto con Dios, que le conozca, que conozca la palabra desde pequeño, ¿vale? Porque tenemos que preparar nuestros corazones para el regreso de Cristo. Él volverá y nosotros cristianos tenemos que prepararle camino para ello, ¿vale? Es deber tuyo, mío, será un día de mi hija, de mis nietos, ¿vale? Y es importante, ¿vale? Que oremos, que estemos en comunión. Señor, planta en nuestro corazón un jardín precioso, que sea aquí un terreno fértil, para que donde caiga tu palabra, Señor, que ésta pueda enraizarse, crecer, fortalecerse y tener frutos. ¿Sí? Y que podamos preparar el camino para el regreso de Cristo. Amén. Hasta la próxima.